Muy buenas noches a todos, me presento. Mi nombre es Florencia San Martín, soy parte del equipo de Horizontal y les quiero dar la bienvenida a nuestro segundo encuentro del ciclo de charlas de Chile, ¿Cómo seguimos?, que hemos organizado junto a la Fundación para el Progreso, Idea País, el Instituto República, el Instituto Libertad y Desarrollo y la Fundación Jaime Guzmán. Hoy día vamos a hablar sobre desafiar los efectos de la pandemia y cuáles son las ideas que tiene para esto la centro-derecha, así que quiero agradecer a los tremendos expositores que hoy nos acompañan: José Francisco Lagos, director ejecutivo del Instituto República; Marcela Cubillos, directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo; Sebastián Torrealba, jefe de bancada RN; María José Hoffman, jefa de bancada UDI; y Luciano Cruzcoque, diputado de Evópoli. Lo que vamos a hacer hoy día es un poco distinto a la dinámica que tuvimos en el primer encuentro, pero no por eso peor. Vamos a hacer una pregunta central a la que cada invitado tendrá 7 minutos, 5 minutos aproximadamente para responder, y después vamos a pasar a las preguntas del público. ¿Qué tienen que hacer para hacer sus preguntas? En el botón de la barra de abajo hay un botón que en la barra de abajo, perdón, hay un botón que sale preguntas y respuestas. Pueden hacer sus preguntas ahí, o también las pueden hacer por el chat que aparece en el costado. Así que vamos a comenzar. Muy bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación, Francisca. Muchas gracias. Gracias, Florencia, no le cambiamos el nombre, su mamá se enoja. 9 meses eligiendo el nombre. Y tiene significado social, y más encima le costó porque yo tengo melliza, así que imagínate todo lo que le costó decir. Le iban a poner Francisca, pero... Sí, se llama Francisca, de hecho. Es directo usted, diputado, ¿no? ¿En serio? No, se llama Rosario. Ah. Ahora sí, ya, para no irnos del tema, la pregunta que tienen que respondernos es: ¿qué ideas de la centro-derecha permiten hacer frente al escenario de crisis actual y cuáles serán sus consecuencias? ¿Puede partir, por favor, José Francisco Lagos, entregando su respuesta? Perfecto, Florencia, muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias a todas las personas que nos están escuchando. Lo primero es que responder la pregunta sobre qué ideas aplicar requiere un campo previo. Y como los doctores, para hacer un buen tratamiento necesitan un buen diagnóstico, en las políticas en general y en las ideas también se requiere un buen diagnóstico para proponer las mejores soluciones. Y yo creo que en relación a ese tema, nosotros hemos estado al debe o efectivamente ni siquiera hemos cuestionado, ni menos disputado el diagnóstico que surgió primero a partir de octubre y lo que se fue desarrollando en los meses posteriores. Y yo creo que es el primer desafío que nosotros tenemos. Cuestionar el diagnóstico que primó, porque la izquierda en el fondo tuvo una capacidad mayor para ponerlo, y también después el que primó tanto en el debate público, en las redes sociales y en las políticas que después se establecieron. Pero el primer diagnóstico que yo creo que hay que disputar es que la crisis de octubre fue provocada porque el gran problema de Chile de los últimos 30 años es la desigualdad. ¿Por qué hay que disputar ese diagnóstico? Porque las ideas de centro derecha no tienen una solución buena para eliminar la desigualdad. Nosotros nunca vamos a competir, por ejemplo, con la idea que acaba de proponer la diputada Cariola de darle un impuesto al patrimonio de los más ricos, porque eso es más efectivo para eliminar la desigualdad que cualquiera de nuestras ideas. Esto no quiere decir que no podamos discutir el tema de la desigualdad, es que no podemos conceder que es el principal diagnóstico, o sea, que es el diagnóstico principal de que es el problema de Chile más importante y que provocó la crisis, porque si eso es verdad, ninguna de nuestras soluciones van a poder responder a ese diagnóstico. Lo segundo es que también hay una cuestión que tiene que ver más con lo cultural, pero es bien ciudadano, y seguro Marcela lo pudo ver con la relación con los colegios, especialmente lo que pasó con el Instituto Nacional, pero yo creo que en las generaciones más jóvenes hay una crisis de ciudadanía bien importante. Muchas veces en el último tiempo se ha mencionado que nos falta educación cívica, que yo estoy de acuerdo, pero la educación cívica no consiste simplemente en saber cada cuánto se eligen los diputados o cuáles son las atribuciones exclusivas del presidente. Yo creo que hay una cuestión más esencial que le falta a los jóvenes y que algunas encuestas han demostrado lo contrario, que es básicamente los valores cívicos. Y los valores cívicos no son cuestiones tan intangibles, son cosas tan simples como, por ejemplo, respetar a una persona que piensa distinto. Hoy día muchos jóvenes
en la encuesta está señalado que valoran, por ejemplo, o justifican la violencia como forma legítima de solucionar los problemas políticos. Evidentemente eso es un problema político porque es una realidad con la que nos vamos a enfrentar, y esto lo vimos no solamente después de octubre, antes también, por ejemplo, en el Instituto Nacional, habían personas que estaban dispuestas a tirar bombas Molotov. El alcalde de Santiago dijo, se lanzaron en un día 50 bombas Molotov en el patio de un colegio. Es decir, ¿qué diálogo ciudadano se puede producir o qué cosa en común se puede conducir con personas que están dispuestas a quemar a otra para imponer su idea? Y un tercer diagnóstico que yo creo que también hay que disputar es que aquí se ha hablado mucho de que el modelo entró en crisis. Y yo creo que aquí la cuestión también es preguntarnos, bueno, ¿qué pasa con la crisis del Estado del último tiempo? Porque el Estado es la cara de la sociedad que ven las personas más vulnerables. Y lamentablemente, muchas veces es la peor cara que ven las personas más vulnerables de la sociedad. Pero cuando pensamos, por ejemplo, en educación estatal, cuando pensamos en salud estatal, bueno, los resultados paupérrimos que tienen muchos de esos aspectos no se refieren a un problema del modelo, se refiere a cuál es la responsabilidad del Estado para enfrentar esos problemas. Y claro, dicen, no, es que el problema de fondo tiene que ser el Estado subsidiario, y por eso el Estado, como tenemos un Estado subsidiario, no se hace cargo de los problemas concretos de las personas, pero eso es no entender la subsidiariedad. Si ¿en qué parte del principio de subsidiariedad dice que cuando el Estado se haga cargo de un problema, esa solución tiene que ser mala? En ninguna parte del principio dice que eso tiene que pasar, eso es un problema político. Y claro, para los que le han puesto tranca al modelo durante mucho tiempo, es muy fácil decir, no, es que el problema es del modelo, el problema es la subsidiariedad, y no se responsabilizan de los problemas que le competen a ellos, que es el mal manejo de la institucionalidad pública, que debe hacerse cargo de los problemas. La subsidiariedad dice algo: cuando el Estado tiene que hacerse cargo de un problema en virtud de ese principio, la bajada práctica política es que esa solución tiene que ser buena. ¿Y por qué tiene que ser buena? Porque es un deber de justicia en relación con las personas que más lo necesitan. Porque claro, es bien fácil decir, y con esto repito un punto bien importante, claro, en los últimos 10 años el Estado subsidiario fracasó. Bueno, pero es que en los últimos 10 años le han puesto trabas, problemas, no han dejado la bicicleta andar. Y aquí, tres cosas, voy a dar algunas cifras, como soy de derecha tengo que dar algunas cifras, que materializan este punto. Por ejemplo, en los últimos 10 años han aumentado un 50% los impuestos corporativos. Pasamos del 17% ahora al 27%. En los últimos 10 años se han creado 6 nuevos ministerios. En los últimos 10 años hemos contratado 300.000 nuevos funcionarios públicos. Bueno, ¿cómo eso no va a generar nudos? ¿Cómo eso no va a generar estancamientos? Si evidentemente le han aumentado la presión al gasto fiscal, a la institucionalidad del Estado, y puede producir algunos problemas que nosotros tenemos que contribuir a desatar. Y con esto voy a dar algunas ideas y me callo. Tenemos que contribuir a desatar esos nudos. Tenemos que facilitar que las personas tengan más oportunidades, puedan emprender libremente, y que el Estado no sea una traba, sino que facilite la libre iniciativa de las personas. Pero, por ejemplo, un tema crucial que algunos de acá, incluso, por ejemplo, me consta que la diputada Hoffman, no sé los otros dos, pero estoy seguro que lo van a apoyar, es la disminución del gasto político. Nosotros tenemos que refocalizar el gasto político y aumentar el gasto social, especialmente en una crisis como esta. Cuando se discutió, por ejemplo, la reforma tributaria del presidente Piñera, había un principio tácito que se cuestionó muy poco, pero es que la recaudación del Estado debería permanecer igual. ¿Pero por qué? Porque es un principio fundamental que tiene que mantenerse la recaudación perfectamente. Tal como el Estado muchas veces quiere recaudar más, también podría ser una estrategia que el Estado recaude menos. ¿Para qué? Para focalizar esos recursos en el gasto social y no en el gasto político. Y lo último es que, por ejemplo, a propósito de esta crisis, también lo que se podría hacer, en vez de, estoy seguro que van a nacer un montón de ideas como que surjan empleos de emergencia, financiemos o demos más subsidios, etc. Evidentemente, esa puede ser una idea que se justifique, pero también tenemos que poner el foco en aquellas personas que pueden, o aquellas instituciones que pueden generar soluciones permanentes para los chilenos. Y si nosotros tenemos que elegir,
tenemos que fomentar que se creen empleos para que las personas por sus propios medios puedan salir adelante. Y esto no es que sea un principio subsidiario agotado. El principio de subsidiariedad está tanto en vinilo como en Spotify. Y ojalá Spotify Premium para que no tenga trabas. Es decir, hay que actualizarlo permanentemente y la función tanto de los que estamos en el mundo de ideas como los que se dedican a la política, evidentemente tiene que tener relación a actualizar día a día ese principio y cuestionarnos las soluciones prácticas. Termino con una anécdota que a mí me parece decidora en cuanto a cuál debería ser nuestra estrategia, y prometo callarme. Yo estaba en el Instituto Nacional el 2006, cuando fue la revolución de los pingüinos. La izquierda estudiantil quería poner dos cosas en el petitorio que al final no ocurrieron. Una era modificar la Constitución a través de una asamblea constituyente, y la otra era eliminar la AFP. Por suerte no prosperaron porque era un movimiento más diverso que los que después vinieron. El año 2006, eso fue 14 años atrás, no prosperaron entre otras cosas porque en ese tiempo sonaban que era una locura. Pero hoy día, el año 2020, vemos que esas dos alternativas son una realidad inevitable. La pregunta es, ¿qué idea tenemos nosotros hoy día que quizás suenen como locura, pero queremos que en 15 años más sean una realidad inevitable? Y a mí me parece que con esa visión, no tanto a corto plazo, sino que a mediano plazo, evidentemente podemos enfrentar mejor los desafíos que vienen para el país. Muchas gracias, José Francisco. Marcela, ¿qué tienes para agregar al respecto o quieres decir algo diferente, comentar algo sobre lo que dijo José Francisco? ¿Cuántos minutos tenemos? Perdón, Marcela. Florencia, ¿cuántos minutos? ¿5, 8? Entre 5 y 7. Ya, perdón. Ya, voy a ser muy concreta. En realidad yo tengo 5 ejes que quiero señalar como parte de nuestras ideas de centro derecha para enfrentar esta pandemia. La primera, que creo que es fundamental, es que nosotros creemos en que el Estado y el sector privado han sacado adelante Chile y no podemos perder esa realidad, esa motivación y ese motor que tenemos en el país. Yo creo que esta pandemia ha demostrado y ha vuelto a confirmar que solo avanza Chile con una sociedad civil empoderada, con el Estado trabajando muy bien y con un sector privado muy fuerte. Y ahí a mí me llama, y quizás confirmar, lo que decía y explicaba José Francisco. Si uno mira, es esta Constitución, en esta crisis, la que ha permitido implementar todas las atribuciones que necesita el Estado para enfrentar la crisis, sin tocar la Constitución, sin reformar la Constitución. Están las herramientas para actuar en estado de catástrofe, están las herramientas para funcionar como red única de salud, están las herramientas para ir en las ayudas económicas y sociales. Por lo tanto, quien criticaba que esta Constitución no permite al Estado reaccionar frente a crisis como esta, es porque no entiende, y en eso comparto con José Francisco, lo que es el rol subsidiario del Estado. Segunda idea que es fundamental de la centro-derecha, que no la podemos abandonar en esta crisis, sino que potenciar, es la focalización. Nosotros creemos en la focalización para las ayudas económicas y sociales. Y hoy día, aparte de la desigualdad, va a haber más pobreza. Y pobreza se combate distinto que la desigualdad, con herramientas diferentes, y por lo tanto es muy importante que no abandonemos la focalización. Un ejemplo de ideas que suenan bien, pero que no focalizan. Cuando se habla de condonar el CAE, de dejar de pagar los aranceles universitarios, los aranceles de la educación superior. ¿Qué pasa cuando se habla de condonar el CAE, que puede sonar súper bien para muchos? Lo que hay es matar la posibilidad de que jóvenes puedan estudiar en la educación superior con crédito, porque es matar el sistema de créditos a futuro. Cosa muy distinta es las ayudas a quienes puedan estar afligidos por una situación de desempleo, que no puedan pagar el crédito que les permitió financiar sus estudios universitarios. Pero lo que hay atrás es definitivamente que la gente que no tiene gratuidad y que no tiene recursos, al final no tengan ni siquiera la opción de estudiar con crédito universitario. Tercer aspecto fundamental, creo que para la centro derecha, es todo lo que tenga que ver con la modernización del Estado, tarea pendiente, lo dijo también ahí José Francisco. Hoy día, si vemos cómo fallaron muchos de los servicios del Estado en atender a la gente oportunamente, al debe que estamos en materia de modernización del Estado, cómo no se habla de reasignación de gasto público cada vez que se habla de los fondos que vamos a usar. Por Dios, que es poco glamoroso o atractivo exigir reasignación de gasto público cuando uno llega a un ministerio y ve que hay miles de programas nunca evaluados o mal evaluados y que tienen que seguir desarrollándose año tras año, simplemente porque hay quizás un grupo de funcionarios que tienen cautivo ese programa, o no hay voluntad de hacerlo con mayor eficiencia o coordinación. En cuarto lugar,
creo que nosotros es fundamental, no como una idea, sino como un estilo y una forma de hacer política, es combatir el populismo y el simplismo con seriedad. Aquí de nuevo, ideas que suenan bien, pero que no funcionan. O sea, de verdad, es un problema que hoy día las mujeres no tengan o no puedan ir a trabajar porque no hay sala cuna, porque no hay jardines, porque no hay colegio, efectivamente es un problema. Se soluciona ese problema con un postnatal de emergencia en términos en que hoy día tenemos 20.000 partos mensuales y solo 6.000 de esas mujeres son beneficiarias del postnatal. ¿Qué pasa con la mamá que tiene niños de 4 años, de 5 años, de 6 años y tampoco tiene con quién dejarlo? Entonces, aquí de nuevo, cosas que suenan bien, pero que no están apuntando a solucionar. Además, en esa propuesta hay también un sesgo bastante machista, porque si el tema es no solamente el con quién dejar a los niños para poder ir a trabajar, sino que el riesgo de que esa madre al salir contagie al hijo recién nacido y que tiene muy débil por la edad que tiene, bueno, el padre que sale a trabajar le provoca los mismos riesgos de contagio. Por lo tanto, aquí de nuevo, atrever a cruzarnos en los debates de fondo. Es una mala idea porque no soluciona el problema y porque genera otra. Busquemos buenas ideas para solucionar el problema de aquellas madres que hoy día, y padres que no puedan salir a trabajar. Y lo último que quiero decir como algo fundamental que no podemos abandonar, que tiene que ser nuestro eje, es la defensa de las instituciones. Yo siento que desde octubre en adelante lo que estamos viviendo en Chile, y lo vemos también en el mundo, es una amenaza de destrucción de las instituciones de la democracia representativa. Y esas instituciones se cuidan, y se cuidan porque son las que le hacen bien al país, a la democracia, y porque cuando las instituciones son débiles, al final quienes más sufren son los más vulnerables. Lo que hemos visto en los últimos días con la presidenta del Senado diciendo que prefiere hacer un sacrilegio a la Constitución, que no es más que decir que prefiere saltarse la Constitución porque le parece que hay un proyecto humanitario, no tiene razón de ser. Y creo que cuando miremos hacia atrás la historia de cómo en Chile se debilitan las instituciones, ese va a ser un hito fundamental, porque ahí hemos visto en parlamentarios que patrocinan y promueven iniciativas que son claramente inadmisibles por implicar gasto público, porque yo me imagino que nadie quiere en una nueva constitución darle iniciativa a los parlamentarios para el gasto público. Es evidente que es una facultad que tiene que tener el Ejecutivo. Por lo tanto, acá creo que defender las instituciones tiene que ser un eje fundamental, porque si no, ¿en qué convierte a los políticos? En aquellos privilegiados que la izquierda es tan rápida para condenar. Porque si un presidente del Senado, si un presidente de la Cámara dice que puede saltarse la Constitución, bueno, ningún chileno puede hacerlo, ningún ciudadano común puede hacerlo. El presidente, ¿qué pasaría si dijera que quiere hacer un sacrilegio constitucional y no mandar la ley de presupuesto en los tiempos y formas que tiene que hacerlo? Por lo tanto, aquí cuidar las instituciones me parece fundamental. Y cerrar quizás con lo último, que uno con lo primero, es que no dejar, aquí se está instalando, si durante octubre nos trataron de instalar permanentemente esta lucha de clase, de buenos contra malos, de pobres contra ricos. Hoy día estamos viendo que esa lucha de clase la llevan incluso a las empresas, pequeñas empresas contra las grandes empresas. Entonces, de verdad, darnos cuenta y no abandonar nunca como sector que nosotros reivindicamos el trabajo que se ha hecho durante 30 años en Chile, con un Estado fuerte, con un sector privado fuerte y con una sociedad civil empoderada. Porque esa es la única manera de tener libertad y de resguardar los principios en los que nosotros creemos. Eso. Muchas gracias, Marcela. Sebastián Torrealba, comienzan sus minutos. Gracias Florencia. Bueno, la verdad que la exposición de tanto de José Francisco y la Marcela casi me dejan mudo, pero yo creo que aquí tenemos que defender varias cosas. Y primero creo que lo más importante de todo es defender el Estado de Derecho. Nosotros somos un país que se ha construido en base a un Estado de Derecho, de que hay reglas en nuestra sociedad que funcionan para que la sociedad pueda funcionar de buena manera. Y esas reglas han sido violadas indistintamente por distintos sectores de la sociedad. En algunos casos, en el Poder Legislativo, esas reglas han sido violadas. Cuando presentan proyectos inconstitucionales, eso es violar la ley, eso es violar la Constitución, y nadie puede hacer eso. Si nosotros violamos la Constitución, si nosotros violamos las leyes, ¿cómo le podemos pedir a la gente que se quede en cuarentena en sus casas? Eso es simplemente imposible. Y por lo tanto, creo que lo que tenemos que defender con mucha fuerza, es
el Estado de Derecho, de que tenemos leyes para algo y que hay que respetarlas, y todos debemos respetarlas. Y tiene que respetarlas también la ciudadanía, porque no puede ser que desde el 18 de octubre para adelante un grupo de personas se haya creído con el derecho de tomarse la calle como si fuera de ellos, como autoconvocarse a marcha y destruir todo lo que estuviera a su paso simplemente por tener el derecho a protestar. Eso es no respetar el Estado de Derecho, eso es no respetar las reglas. Lo que hizo o lo que hicieron los violentistas de manera organizada, coordinada, desde el 18 de octubre en adelante, fue tratar de destruir nuestro Estado de Derecho. Y no lo lograron. Y no lo lograron porque yo creo que hubo una centro-derecha potente, aunque nos salgan a criticar, potente, que salió a defender el Estado de Derecho y ponerse en contra de los violentos. Eso yo creo que es un éxito por parte de la oposición, del oficialismo, de nosotros. Y creo que tenemos que seguir defendiendo. Nosotros con Luciano, que estamos en el distrito número 10, que es el distrito probablemente el más vandalizado de la región metropolitana y de Chile. Estamos en conversaciones con emprendedores, trabajadores, vecinos del sector. ¿Y qué es lo que nos ruegan? Nos dicen, miren, diputado, nosotros podemos aguantar un estallido de violencia que hubo el 18 de octubre en adelante. Podemos aguantar, al igual que todos los chilenos, una pandemia, pero no podemos aguantar otro estallido de violencia como hubo el 18 de octubre. Eso es simplemente ponerle una lápida a todos los emprendedores, trabajadores y vecinos del sector. Y yo creo que si esa violencia vuelve a aparecer, yo creo que es ponerle una lápida al Estado de Derecho en nuestro país, es ponerle una lápida a la democracia en nuestro país. Por eso nosotros con Luciano hemos estado tratando de generar puentes con la oposición para que ellos de verdad salgan a condenar la violencia. Cuando salgamos de esta pandemia, si vuelve la violencia, la verdad es que creo que no tenemos ninguna posibilidad de reconstruirnos como sociedad, porque estamos en una crisis societaria gigantesca. Pero para eso tienen que haber ciertas condiciones, y la primera condición es que no puede haber violencia. Y la tercera idea que yo creo que nosotros debemos defender con fuerza ahora son las ideas de la libertad. Y no podemos quedarnos callados cuando hay un sector de la oposición extremo de izquierda que cree que el Estado puede resolver todos los problemas de los chilenos y que cree que a través de los subsidios puede ayudar a la ciudadanía a pasar esta crisis y a ser mejores en los próximos 2 años. Yo creo que eso es falso. Nosotros tenemos que impulsar de nuevo a los emprendedores. Tenemos que impulsar de nuevo la idea de que aquí los chilenos tienen que salir adelante mediante su propio esfuerzo y que no puede ser el Estado el que esté siempre detrás de ellos. Yo entiendo de que aquí hoy día estamos en una situación de pandemia y que necesitamos ayudar sobre todo a los más vulnerables, y para allá tienen que ir las ayudas necesarias para que puedan sobrellevar bien esta crisis. Pero tenemos que ponernos a pensar también, y para eso me imagino esta mesa de acuerdo que se está construyendo, que ya tiene un marco presupuestario cercano a los 10.000 millones de dólares, de que tenemos que meterle mucha fuerza y crear, por ejemplo, la política pública más grande de la historia de Chile con respecto a levantar el empleo en nuestro país. Hoy día existen herramientas para hacerlo eso de manera rápida, y esas ideas, las mejores ideas, vienen de la centro derecha, no vienen de la oposición. ¿Qué es lo que quiere la oposición? Y ya lo ha dicho, la oposición quiere, ojalá, mantener por mucho tiempo los subsidios, la ley de empleo que aprobábamos, ojalá esas leyes duraran 3 meses más y no duraran más. Ojalá podamos poner muchísimos recursos en poder subsidiar los empleos desde el Estado para echar a andar la máquina de nuevo. Y para echar a andar la máquina de nuevo, yo creo que los subsidios no son un buen camino, y esperemos de que esta mesa saque buenos productos de acuerdos en ese espacio. Y cuarto, yo quiero ser optimista con respecto a lo que estamos viviendo. Yo creo que esta es una crisis profunda desde el punto de vista sanitario, económico y social, pero creo que es una tremenda oportunidad para nuestras ideas. Porque finalmente, ¿cómo va a salir Chile adelante? Va a salir adelante con
profundizando la libertad, profundizando el emprendimiento, dándole manga ancha a los privados para que nos ayuden también a solucionar los problemas sociales. Y aquí me pongo a soñar. Lo conversábamos el otro día en una reunión con el presidente, con Luciano y con la Pepa, y todos me miraron con cara de loco, pero yo aquí creo que hay que soñar igual. Está esta primera mesa que es de los acuerdos que vienen para los próximos 2 años y estos 10.000 millones de dólares que me parece perfecto. Pero tenemos que empezar a soñar en cómo salimos como sociedad más fortalecidos con respecto a nuestro modelo, cómo podemos mejorar nuestro modelo. Nuestro modelo ha repartido muy bien la riqueza en Chile, ha generado desigualdades, eso es verdad, pero ahora podemos hacerle unos arreglos a nuestro modelo para hacerlo, por ejemplo, mucho más verde. Está comprobado y hay datos de distintos estudios que dicen que cada dólar puesto genera mucho mejor rentabilidad entre 3 a 8 dólares por dólar invertido que el actual sistema, el modelo que tenemos. Este es el momento para impulsar con mucha fuerza la innovación, la ciencia y la tecnología, la protección al medio ambiente. Si destruimos o si seguimos destruyendo nuestro planeta, y la Marcela lo sabe muy bien porque fue ministra de Medio Ambiente, si seguimos apretando nuestro planeta como lo estamos apretando hoy día, simplemente no vamos a poder salir adelante. Y aquí hay una tremenda oportunidad que desde nuestras ideas, es evidentemente mejor que de la idea de la izquierda. ¿Qué es lo que quiere la izquierda? Que el Estado se haga cargo de todos los problemas de la sociedad, que el Estado se haga cargo del calentamiento global, que se haga cargo de la pobreza, se haga cargo de todo. Y simplemente esas ideas son malas y están comprobadas en la historia. Y por lo tanto es el momento de volver a creer en nuestras ideas para salir de mejor forma de esta crisis, para salir mejor parados como sociedad. Muchas gracias, Sebastián. María José. Gracias, Florencia. Me encanta y de verdad quiero agradecer la oportunidad de que hagamos reflexionar. Voy a poner el reloj. Y que podamos reflexionar. Yo creo que lo hacemos poco. Y no solamente lo digo como un agradecimiento a esta invitación, sino porque mi tesis de lo que quiero plantear es distinta a la que se ha planteado antes y que tiene que ver con nosotros. No sé si a muchos les va a gustar, pero ya la verdad es que estoy bien acostumbrada al bullying, así que lo podemos enfrentar con facilidad. Yo tengo 3 preguntas y 3 respuestas. Las preguntas van a tratar un poco de contextualizar y las propuestas, si se convencen, nos tienen que ayudar. La primera es, ¿el bicho es el problema? Esto parte del 18 de octubre. Hay voluntad republicana, espíritu de unidad nacional. Fracasaron nuestras ideas. Y las propuestas tienen que ver con qué necesitamos, y desde mi punto de vista son 3 que voy a dejar para un poco más adelante. Bueno, yo creo que el problema no es el bicho, esta crisis no parte con él, tampoco parte el 18 de octubre, aquí hay una crisis de institucionalidad que la Marcela explicaba perfecto, una crisis de confianza, instituciones en el suelo, quizás las pocas que se salvan son bomberos, las radios, el resto, los partidos políticos, la iglesia, los jueces, carabineros, militares, en el suelo. Y agregar también la pérdida más absoluta del respeto a la autoridad que partió mucho antes del atentado social. Lo segundo, ¿hay voluntad republicana? Yo diría que es casi nula, y perdonen el pesimismo, pero en muchos la unidad no es más que una frase común. Suena duro, pero hay mala fe, sectores políticos que no soportan vernos gobernar, que no se terminan de convencer que perdieron la elección, que no son autocríticos y que no están dispuestos a sentarse en ninguna mesa. Creo que es importante tenerlo claro para lo que viene. Eso es parte de lo que piensa la mayoría de la oposición, o al menos la que la empuja, y que tienen completamente subyugados y de rodillas a la izquierda democrática. Y el objetivo político de esta izquierda es absolutamente refundacional, y es sin nosotros. No puedo dejar de pensar en el error político de amplitud en el cambio al binominal que les abrió las puertas en el Congreso, y por eso en el Congreso es más difícil que en el Senado, porque no tenemos Frente Amplio y Comunista. Bueno, tenemos uno que tiene un 1% como la gran mayoría. Los lindos, como les decía Ortúzar, que desprecian casi todo lo que creemos y no nos toleran. Así es súper difícil construir. Bueno, 2 cosas. A mí me impactó muchísimo cuando nos sentamos al Acuerdo de la Paz, que fue súper difícil, donde al día siguiente o a los 2 días empezaron el festival de las interpelaciones, de las acusaciones constitucionales, y eso revela un poco el espíritu también que tiene la oposición. Fracasaron nuestras ideas, muchos nos han intentado responsabilizar, y yo creo que el problema es que nosotros dejamos de defenderlas hace mucho tiempo, y si bien no todo es pragmatismo y cálculo, hoy la izquierda, incluso la más extrema, está pidiendo a gritos, que lo plantea la Marcela,
voucher, transferencias directas, que es algo que nosotros propusimos en la mesa, la focalización del gasto público sea clave para enfrentar la emergencia, que tengamos cuentas sanas, todo eso ha sido gracias al sistema de libre mercado. Ahora, hay que reconocer que también el populismo ha hecho mella entre algunos de nosotros y por eso es tan importante que nos pongamos de acuerdo. Y aquí voy a mi tesis. ¿Qué necesitamos? Proyecto político común, con diferencias, con diversidad, pero acuerdos mínimos. La única forma de enfrentar lo que viene es con un proyecto político común. Y por eso yo le doy tanto valor a lo que estamos haciendo hoy día. ¿Qué nos une? ¿Qué nos diferencia? ¿Somos partidos con vocaciones distintas? Sí. ¿Y cuál es el problema? ¿Hasta cuándo nos tiene que separar? ¿Cuántas veces vamos a tener que tropezar con la misma piedra, tengo 4 perros, perdón, para aprender que sin opinión cada uno es menos y Chile pierde? Quizás para los jóvenes, punto enano. Quizás para los más jóvenes es más importante, es más fácil entender lo que tiene que ver con la colaboración. Si a mí me va bien, no significa que a ti te vaya mal. Yo creo que eso es clave, entenderlo como equipo y como Chile vamos. Y no solamente es relevante para la sana convivencia, sino porque también tenemos que liderar los cambios. Cuando, yo no sé si ahí tengo alguna diferencia, si hay que cambiar el modelo, yo creo que sí hay que refrescarla, amononarla, profundizarla, pero tenemos que tener unidad en el proyecto y hacer retroceder a la izquierda en sus mentiras. Segundo, propuesta, capacidad de empatizar y comunicar. Este es lejos el déficit más importante de nuestro sector, y el más duro, y probablemente porque perdimos y fuimos un paréntesis el 2010. Muy preocupados siempre de la buena gestión y muy poco de empatizar. Una buena política pública que no se comunica o que se comunica mal no tiene los efectos esperados. Si no acompañamos a los chilenos en sus dolores, jamás nos van a creer que estamos comprometidos en sus soluciones. Y no se trata de escandalizarse, ni menos de utilizarlos en beneficio político, pero acompañarlos, entierrados hasta el cogote, hace toda la diferencia. Tercera propuesta, liderazgos valientes. Las ideas de la libertad necesitan voces valientes, conectadas con los problemas de los chilenos. Debemos levantar nuestras banderas. Necesitamos liderazgos capaces de sintonizar con los dolores de los chilenos y que muchas veces esas soluciones, tal como decía la Marcela, no son las más populares, pero sí son las correctas. Aunque a veces es difícil de explicar y todos hacemos malabares en el Congreso, en los matinales y en los lugares donde nos toca defender nuestras ideas, finalmente son las que terminan construyendo una sociedad más justa. Convicción en cada pelea que damos. Yo creo que la forma es súper importante y creo que ahí tenemos un déficit súper grande. Entonces, si estamos unidos, si tenemos un proyecto político definido, común, al menos unos pisos, si tenemos un gobierno eficiente, si somos generosos, creativos, cercanos, valientes, valientes. Y aquí yo me acuerdo de una carta, y perdona que te ponga el tema, Marcela, de Felipe Cubillo, que fue muy, muy dura, donde nos pegó un chancacazo que yo no dejo de acordarme hasta el día de hoy. Pero creo que es verdad, valentía. Y además también tener una estrategia común y comunicar bien, yo creo que vamos a lograr mover la aguja y recuperar el camino al progreso. Esas son mis 3 ideas súper innovadoras y que espero que les encanten. Muchas gracias, muy exacta en el tiempo, muy bien. Luciano. Sí, a ver, son varios los elementos de la pregunta, muy amplio, y lo que ha pasado también en el último tiempo, a partir del 18 de octubre, donde se sumaron una serie de inquietudes, por decirlo así, que eran legítimas, a violencia, que fue, a juicio mío, fue buscada, fue organizada. Finalmente terminaron en una suerte de mono de paja que terminó siendo la Constitución, que con todo es una Constitución que ha tenido muchas reformas, que es una Constitución en donde Lagos señalaba aquí despunta la primavera, ¿verdad? Por fin tenemos una Constitución democrática, con las 3 constituciones anteriores, con la Orquesta Sinfónica en el Palacio de la Moneda, y que finalmente nos ha permitido, con ripios o no, y hay que reconocerlo, porque eso requiere, por supuesto, modificaciones, una cierta arquitectura institucional que nos ha permitido salir adelante como país, con cosas por hacer, por supuesto, y por otra parte, con un sistema económico que pone a las personas por delante y que efectivamente durante, y bajo el parámetro que se mire, durante los últimos 30 años ha permitido que Chile salga de
cerca de un 60% de pobreza a un 8% de pobreza, y hoy día lamentablemente pandemia mediante, además de la crisis social y de la violencia, que yo coincido ahí con Sebastián, que es algo que fue muy duro de soportar, sobre todo para aquellos que la tuvieron que vivir poniendo la cara de frente, nos está haciendo retroceder. Ergo, ¿cómo afrontarlo? Básicamente creo yo que hay varios elementos a los cuales nosotros tenemos que mirar con atención. Primero, el Estado de Derecho. Nosotros tenemos que darle seguridad a la ciudadanía de que un grupo de personas organizadas, ¿verdad? Y creo que el 18 de octubre desnudó todas las falencias que nosotros teníamos respecto de inteligencia, respecto de seguridad, respecto del profesionalismo y la calidad técnica de nuestras policías para enfrentar fenómenos de esta índole, que no van a ser solamente chilenos. Probablemente Chile suele ser un laboratorio de experimentos sociales que de pronto se multiplican en otras partes también, pero no dimos abasto con un estallido de violencia que finalmente terminó por quemar prácticamente la mitad de las estaciones del metro y por instalar de manera permanente y pertinaz violencia en la calle como algo aceptable. Es decir, había un Estado de Derecho para algunos y otro Estado de Derecho para otros. Había algunos que no se regían bajo lo que se llama el imperio de la ley, y para otros sí, y eso me parece que es totalmente inaceptable. Por ende, primero, la seguridad de que la ciudadanía va a poder vivir en un ambiente libre de violencia. Me parece que eso es, bajo cualquier punto de vista civilizatorio, el mínimo esperable en una sociedad que se dice a sí misma civilizada y donde precisamente la fuerza está detentada por el Estado y no está detentada por grupos menores. Segundo, ¿cómo enfrentamos a través de un Estado eficaz y eficiente, que requiere bajo todo punto de vista modernización, mercados abiertos pero regulados, ¿verdad? Donde haya castigo para el que delinque robando o vendiendo discos CDs piratas, como para aquel que se colude con los pollos, con la farmacia o con la gran empresa? ¿Cómo generamos la sensación, al menos, de que existe una cierta base de justicia? Creo que ahí, en algún minuto, no fuimos lo suficientemente duros, ni lo suficientemente eficientes en dar esas señales, y me parece que es parte de lo que requiere perfeccionamiento. Yo no creo, bajo ningún punto de vista, como Burke, un poco, yo no creo en las revoluciones, yo creo precisamente en la capacidad de ir renovando, reformando y mejorando nuestras instituciones. Pienso que la más gran reforma que vamos a tener que enfrentar de aquí en adelante va a ser sin duda la reforma al Estado. Creo que tenemos un Estado absolutamente ineficiente, gobiernos que no han sido lo suficientemente valientes para hacerse cargo de esa reforma, y hoy día sabemos que el Estado está en buena parte capturado también por grupos que profitan de él, y que aquel Estado que finalmente es el responsable de la seguridad, de la mayor parte de la educación, de la mayor parte de la salud de la población, de la mayor parte del transporte, no está dando abasto. Y ergo existe en la práctica un Estado que provee al 80% de la población, que no puede costear por su cuenta aquello que sí le puede costear de buena manera el sector privado, ¿verdad? Pero eso es para un grupo menor de la población. Lo que yo quisiera, y a mí no me importa porque jamás he tenido un problema con la provisión de los bienes públicos, a mí lo que me interesa es que el día de mañana la provisión de la salud, de la educación, del transporte público, de la seguridad que da el Estado sea tan buena en lo público que realmente se pueda producir una real competencia con lo privado. Y para eso necesitamos efectivamente los mejores profesionales en el Estado, una reforma mayor. No sé si el Estado que tenemos es grande, tiendo a pensar que sí, pero me preocupa más que sea más ineficiente que grande. Y ese es un problema que nosotros vamos a tener que resolver. Segundo, la economía bien regulada, que es parte de lo que mencioné recién. Y tercero, la participación de la sociedad civil, la participación del tercer sector, la participación de perdón, que llegó un hijo mío, de las corporaciones, de las fundaciones, de cómo hacemos que esa sociedad civil sea dinámica también, pueda poner su grano de arena, que no solamente sea la antinomia entre Estado y mercado. Y por último, hacer también un énfasis en que la derecha siempre
tiende a descreer de su capacidad de ser, de ser una derecha con sentido social, con vocación social, que cree a veces que el solo hecho de hacer funcionar de manera eficaz y eficiente la economía, de alguna forma la inhibe de generar legislación social de buena calidad, cuando eso no ha sido así en la historia. Basta recordar que la mayoría de las leyes sociales importantes se crearon a partir de las encíclicas papales de Rerum Novarum y del impulso que tuvieron en Chile con la derecha, desde la ley la ley de la silla en adelante, el Estado docente creado a finales del siglo XIX, la ley Madre y Niño y tantas otras que son leyes sociales que finalmente la derecha durante su historia ha ido haciendo. Valga decir que durante este gobierno, o el gobierno anterior del presidente Piñera, ampliamos el postnatal como no se había ampliado en la historia, ¿verdad? Y la ministra Cubillos, que está aquí, la ex ministra Cubillos, que está aquí presente, fue parte de eso, muy importante, que vamos a salir probablemente con un sistema de previsión social más fortalecido que nunca de este gobierno precisamente, y que probablemente esta pandemia va a servir también para afianzar la idea de que la centro-derecha, la derecha, gobierna bien también las crisis. En general, las derechas son llamadas a los gobiernos por la ciudadanía cuando tienen que administrar crisis, porque a diferencia de lo que sucede con la izquierda en el mundo, suele generar progreso, suele tener responsabilidad y suele tratar de generar políticas públicas responsables y de largo plazo. Por ende, me parece que lo que vamos a ver en adelante, y que yo creo que es bien importante, va a ser el cómo las instituciones se van a oponer a los personalismos y a los populismos, y vamos a tener que estar preparados nosotros para, como dice bien la Pepa, dar esa pelea. Esa pelea va a ser importante, que tengamos las herramientas, las armas, precisamente para poder fortalecer la democracia liberal, es decir, que exista separación de poderes, ¿verdad? Economías libres, respeto irrestricto a los derechos humanos. Los derechos humanos no son patrimonio de la izquierda, y en eso tenemos que ser claros también, y poner un Estado al servicio de los ciudadanos, que es algo tremendamente relevante. Y digo que parte de la pelea va a estar en esta defensa, precisamente porque contra lo que nos vamos a terminar encontrando es precisamente contra aquellos nostálgicos de populismo fracasados en el mundo. Con la caída del muro de Berlín y con la caída del comunismo, nosotros pensamos que teníamos al socialismo, o al menos a los socialismos reales, enterrados, y eso no ha sido así. Hoy día tenemos en su versión Che Guevara, o poner a Che Guevara con iPhone, a personas que creen que esas recetas, que están absolutamente pasados de moda, son todavía aplicables, que creen en nacionalizar industria. Lo estamos viendo hoy, ¿verdad?, en Argentina, que creen en que el Estado tiene que ser el productor de todo, y que la concentración del poder debe estar detrás precisamente de caudillos y de personas que hacen apología de socialismos que creíamos que están pasadas de moda. Y pienso que ahí vamos a tener que dar efectivamente una lucha en unidad, y esa lucha en unidad, creo yo, que hemos construido una plataforma, un primer piso de la casa con Chile Vamos, que con todo y con todas las diferencias que aparecen en términos públicos, en los diarios, etcétera, son mucho menores, y quiero ser absolutamente taxativo en esto, son mucho menores que las que tenemos al frente. Al frente tenemos una oposición, y valga decir que hoy día nosotros tenemos la presidencia, por ejemplo, de la Cámara de Diputados, precisamente porque la oposición es incapaz siquiera de ponerse de acuerdo entre ellos. Tienen al menos 5 o 6 facciones. No lo digo yo, lo dice Francisco Vidal. Y que nosotros con toda nuestra dime y direte y nuestra pequeña pelea interna, tenemos, sí, para tranquilidad a la Pepa, ahí, una cierta solidez en términos de aquello que hemos construido, que no es suficiente, por supuesto, que tenemos que seguir construyendo hacia adelante, por supuesto, pero algo que tenemos que aprender también, no solamente de la historia de la derecha o de la centro-derecha en Chile, es que tenemos tendencia al caudillismo, tenemos tendencia a la división, y que si hemos llegado luego de 50 años en el primer gobierno del presidente Piñera, con un gobierno de derecha democrático, y hemos logrado tener un segundo gobierno, vamos a tener que construir también las bases para construir una centro-derecha sólida, que no dependa eventualmente del presidente Piñera, sino que sea capaz de arbitrar sus diferencias y tener una solidez institucional que permita que nosotros podamos gobernar por muchos años más.
Muchas gracias, Luciano. Ahora vamos a pasar a las preguntas del público. Hay varias preguntas. Hay una de Martín Ortega que dice: acá hay actores políticos antiguos y nuevos. ¿Cuál es la justificación de los antiguos para no haberse hecho cargo de los problemas del Estado que se han estado solucionando con premura estos meses? ¿Y cuáles son las ideas de los nuevos y cómo evitarían quedar al debe en estos como muchos de los políticos antiguos? Es medio malo que los políticos solo funcionen con la presión de los ciudadanos. A ver, déjame hacerme cargo solo para partir, porque yo no estoy hace tanto en... Yo soy nueva, no puedo contestar esa pregunta. Así que no. La Pepa es demasiado nueva, no puede, yo creo que está totalmente... Pero sí decir que siempre es fácil y sencillo, y yo como tengo mucha vida partidaria interna, me paso diciéndolo, criticar desde la comodidad de la silla, y siento que la centro derecha siempre ha tenido una facilidad enorme para siempre criticar desde lo privado, desde el mundo de lo personal, y que le cuesta mucho entrar y aportar en política. La política no solamente se hace desde los que están en la Cámara de Diputados, desde los que están en el Senado, sino que se hace desde las juntas de vecinos, desde los consejos comunales, se puede hacer desde los cores, se puede hacer haciendo ayuda social, se puede hacer aportando de distintas maneras. Creo que con todo, nosotros hemos logrado 2 gobiernos con muy buen resultado, siento yo, en el gobierno Piñera 1, con crecimiento cercano al 6%, con un terremoto que fue francamente tremendo y que logramos sacar adelante, y hoy día con una crisis social, ¿verdad? Con alta violencia en el país y con una crisis de pandemia, aún así siento que los resultados que vamos a sacar adelante van a ser de buena calidad, a diferencia de aquello que por oposición es capaz de ofrecer lo que era la ex nueva mayoría o la concertación, hoy día totalmente jaloneada desde el extremo por el Partido Comunista y por el Frente Amplio. No son capaces de dar gobernanza, y sí, podemos hacerlo mejor sin duda, pero también requiere compromiso no solamente de los que estamos adentro, sino también de los que critican desde fuera. Yo soy la más antigua, así que también quiero hablar. Ya, yo sí soy de la más antigua y efectivamente llevo un buen tiempo en esto. Y la verdad que llevo toda la vida en esto. Si yo pienso que estoy en el servicio público desde la universidad y variando de distintas formas. Me tocó partir la Fundación Jaime Guzmán, me tocó trabajar en la universidad, me tocó ser diputada 2 periodos, me salí de ahí, trabajé en la universidad, después ministra, ahora en un centro de pensamiento, y al revés, o sea, yo lo que hice, y lo hice al inicio, es reivindicar el Chile que construimos durante 30 años, porque efectivamente fuimos capaces de construir un país en que nos poníamos de acuerdo, en que con diferencia se respetan las instituciones, en que con diferencia logramos armonizar que Chile necesita un Estado fuerte que funcione, necesita un sector privado que funcionara. Por lo tanto, creo que no soy de las que reniega ni de las que pienso que todo se ha hecho mal. Que faltan cosas, por supuesto. Nos tocó durante muchos años ser diputados, siempre nos ha tocado, por lo demás, ser diputados de oposición. Nos ha tocado las 2 veces que hemos gobernado, gobernar con un Congreso en contra. Y en algo que es fundamental, que lo que dijo la Pepa, es con una izquierda que no nos reconoce el derecho a gobernar. Nosotros cuando fuimos oposición, ejercíamos las atribuciones. Se podrá discutir si un proyecto era constitucional o inconstitucional, pero se discutía con seriedad, y no había afán de decir, yo sé que es inconstitucional, pero quiero hacer un punto político. No, si había duda se discutía. Éramos oposición y se respetaban las reglas del juego. Yo siento que la izquierda, como ha gobernado 24 de los 30 años, no logra asumir las veces que ellos no han ganado, porque no sienten que nosotros tengamos legitimidad moral para ganar las elecciones. Cuando nosotros ganamos las elecciones es como un error que ocurra. No puede ser que la mayoría elija a nosotros que tenemos estas ideas y este programa para gobernar y por lo tanto no funciona. Si hemos visto lo que ha pasado con el Ministerio de la Mujer, si no, ellos no se quedan tranquilos hasta que no puedan definir a quién ponen, con qué agenda, con qué prioridades. No entienden que se gobierna de otra manera. En el Ministerio de Educación, la PPA compartimos Comisión de Educación, ¿qué es lo que era? No se podía rebatir la agenda de educación que había impulsado la presidenta Bachelet. No se podía tocar. O sea, nosotros podíamos llegar a gobernar, pero casi era como, oigan, cuídenos esto, porque seguramente nosotros 4 años más se corrige este rollo y ustedes dejan de gobernar. Entonces, la democracia exige que nadie se sienta con la superioridad moral para que no validar que otro sector tenga el derecho a impulsar
una agenda. Yo creo que en esa materia es fundamental. Nos estamos jugando 2 años que son clave. 2 años que son clave, tanto en materia de certezas jurídicas, institucionales y económicas. O sea, ¿cómo vamos a reconstruir Chile si es que Chile, después de esto, somos el país que vamos a dedicarnos a ahuyentar las inversiones por complejo, por resentimiento, cuando todos los países están forzando hoy día cómo atraer grandes inversiones? No, nosotros queremos que se vayan, ojalá, las inversiones, ponerles trabas, llenarlas de incertidumbre, llenarlas de falta de certeza jurídica. Entonces, yo creo que hay mucha pega por hacer, pero sí creo, y en eso comparto con Luciano, que ojalá nos subamos todos adentro y que todos tengamos un rol. Hay una excelente oportunidad en los debates que vienen, ya sea a través del debate constitucional o de las próximas elecciones, a ser parte de los cambios y protagonistas de la acción pública. Muchas gracias, Marcela. ¿Alguien quiere agregar algo más? Quizás como dale, Pepa, por favor. Ay, lindo ya. Oye, mira, yo comparto lo que ha dicho Luciano y la Marcela, pero haciéndonos un poco cargo también de la autocrítica, porque yo creo que en esto es importante no volver a cometer los mismos errores. Y efectivamente, en el fondo lo que yo siento que ocurrió durante la década de los 90, o cuando a la concertación le tocó administrar nuestro modelo, digámoslo así como es, también hubo un cierto relajo de que ya, y giramos a cuenta de la Constitución, y giramos a cuenta del crecimiento, y giramos a cuenta, yo no sé si el que me preguntó, que no me acuerdo el nombre, será como medio republicano, ya que quiero pasar un dato. Yo creo que en esto también es importante, cuando yo hablo de la unidad de la centro derecha, creo que también tenemos que hacer un esfuerzo en involucrar a este movimiento que también ha surgido, este partido hoy día, porque en el fondo es importante dar esta pelea juntos. Y en la pregunta concreta, hacer esta autocrítica es relevante. Nosotros no nos preocupamos, y yo creo que esa es nuestra responsabilidad, de fortalecer las instituciones que pudiesen en el fondo luchar contra estos abusos. Los abusos es verdad que hay abusos, ¿no? Uno no deja de creer las ideas de la libertad ni ser menos de derecha por no entender que aquí hubo abuso y que nosotros nos relajamos, que Lago se hizo amigo de los empresarios, entonces se puso a hacerle carretera, pero es verdad que tuvimos que fortalecer aún más las instituciones. Eso era parte de nuestras ideas. Yo creo que nos relajamos, pero yo veo que lo que viene hoy día como una oportunidad. Entonces, al que nos hizo la pregunta, yo asumo la autocrítica, y esta es una oportunidad no refundacional, porque yo no voy a desconocer del aporte que le hemos hecho, la estabilidad que le hemos dado a Chile, y por eso somos un país distinto en el resto de Latinoamérica, pero sí la autocrítica, que lo que viene para adelante, por eso se necesita tanta empatía. Yo creo que ahí nos equivocamos, y quiero dejarlo en la mesa como una autocrítica, porque es muy difícil hacerlo en un ambiente que no sea como este, porque tú lo decías en cualquier lugar y la izquierda se te sube por el chorro en 5 minutos, pero en este lugar uno puede hacer esa autocrítica y en el fondo entender que además que lo que viene para adelante necesita ese contrapeso. Ni los abusos del mercado, ni los abusos del Estado, que es el que más ha abusado siempre. Hay cosa de poner el cename y ahí ya tenemos el mejor ejemplo. José Francisco, dale. Gracias, bueno, voy a hablar por los nuevos, supongo, por los jóvenes. A mí no me convence tanto esto de hacer estas distinciones entre los que estuvieron antes, los que están ahora o los que van a estar, porque, claro, es fácil mirar no solamente desde el sillón de la casa, sino que con los ojos de hoy problemas pasados, porque evidentemente ahora es más fácil resolverlo porque tenemos todos los antecedentes. Entonces, cada generación va enfrentando sus problemas. Yo en ese sentido soy más crítico de los jóvenes. Si nosotros miramos al otro lado, cuán activos son los jóvenes de izquierda, bueno, estamos al debe de nosotros, mucho más que las generaciones mayores, y evidentemente eso implica un desafío mayor. ¿Un desafío en qué línea? A mí me parece que lo que nos ha faltado a nosotros como sector, y independientemente jóvenes o antiguos, son convicción y decisión. O sea, aquí me parece que hay algo que es bien importante de aplicarle sentido social a nuestra idea. No basta con conocer los problemas sociales, importa que nuestras ideas sean defendidas por personas que han vivido esos problemas sociales también, y los puedan superar, y ellos hayan ido a la educación subvencionada, sean los primeros profesionales de su familia. Esa vivencia, ese día a día, su experiencia de vida, son la mejor muestra patente de cómo funcionan nuestras ideas. Y otra cosa importante es que muchas veces nosotros hablamos de
ideas que parecen súper complejas, pero que darle un sentido social hace que sea mucho más fácil de comunicar. Pero cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de focalización del gasto público, oye, que básicamente es enfocar los recursos públicos en las personas más pobres. ¿Por qué? Porque si no se producen injusticias. En los años 60, la izquierda, cuando discutimos, por ejemplo, gratuidad educacional, dicen, no, pero es que antes de la dictadura, la educación era gratis. La educación superior, la universidad. Y eso es verdad, era gratis. Pero ¿quién iba a la universidad? Con la plata de todos los chilenos le pagábamos la educación a los hijos de los más ricos. Y en paralelo, en los años 60, la mitad de los niños padecían de desnutrición. Pablo Neruda escribió un poema en su libro Cantar de Gesta que dice: sueño con que los niños vayan con zapato al colegio. Pero nosotros, recursos escasos de todos los chilenos, le pagábamos a los hijos de los más ricos para que fueran a la universidad. Esto es una cuestión de justicia, una cuestión de sentido social, no una cuestión técnica de eficiencia. Nos parece un deber moral de que los recursos escasos del Estado vayan focalizados en los más pobres. Y esto, por supuesto, no puede ir de una visión paternalista frente a la pobreza. Las personas más pobres no son incapaces. Lo que hay que hacer es entregarles las herramientas para que ellos puedan salir adelante. Pero nosotros no podemos tomar las decisiones por ellos. Ellos saben mejor en qué gastar la plata, saben mejor en qué trabajar, en qué cosas no trabajar, un montón de cosas. Pero no sacamos nada nosotros, por ejemplo, con esa visión que pululó después de octubre, como una persona que gana el sueldo mínimo, o un estudiante que está endeudado, que su mamá gana el sueldo mínimo, que su abuela recibe una pensión de miseria, ¿cómo le vamos a exigir nosotros que no sea violento? Oye, si las personas pobres, independientemente de sus circunstancias, por difícil que sean, también tienen que cumplir los mínimos de la regla social, que es básicamente respetar a los terceros, no vulnerar sus derechos. Eso no es tan difícil, y es una visión muy paternalista decirle a los más pobres que son incapaces de cumplir esas reglas mínimas por las carencias que han tenido en otras cosas. Muchas gracias, José Francisco. Sebastián, ¿algo que agregar? Más Sí, cortito, sí, perdona sí, por... más cortito, más preciso, y quizás no muy dirigido a la pregunta, pero quizás para redondear lo que dijeron todos. Yo a veces me sorprendo de nosotros mismos, de lo autoflagelante que somos. De que nos olvidamos a veces de las cosas que hemos construido. Chile se ha construido gracias a las ideas de la centroderecha. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y a mí me sorprende, y yo creo que aquí tenemos que hacer nosotros mirarnos hacia adentro, me sorprende que nos ataquemos a veces tanto, digamos que lo estamos haciendo mal. La nueva mayoría fue una coalición política que se destruyó por un crédito en el Banco de Chile, del hijo de la presidenta Bachelet. Hubo ese crédito y se destruyó la nueva mayoría. Nosotros hemos pasado un estallido social, la pandemia más grande de la historia de Chile, y Chile sigue parado, y va a seguir parado porque le ofrece mejores soluciones a todos los chilenos. Porque además, la gente cree más en nosotros, cosa de mirar la encuesta. La gente tiene más valoración por Chile Vamos que por la izquierda. Y eso es porque ve dentro de Chile Vamos ideas para que ellos puedan surgir. No para que todos seamos iguales y somos todos igual de pobres, sino porque ve en nuestras ideas las posibilidades de poder desarrollarse. Entonces, aquí estamos en la mitad de nuestro gobierno. Hemos pasado cosas que yo creo que nadie se imaginó cuando empezamos el 11 de marzo del 2018. Nadie se imaginó lo que estamos pasando hoy día. Pero Chile Vamos es una coalición política potente que no quiero sonar a ser agrandado, pero Chile Vamos le da cancha y tiro y lado a la oposición, por favor. Cancha y tiro y lado. Esa es la realidad. Y ese cuento tenemos que volver a creernos nosotros para sacar adelante a este país. La urgencia que tenemos hoy día nosotros como Chile es levantar y volver a unir a Chile. Esa es la pega que tenemos que hacer. Y que puede sonar como un cliché, pero para eso tenemos que volver a creer que somos capaces de hacerlo, porque lo hemos hecho en los últimos 30, 40 años de historia de Chile. Y tenemos que volver a hacerlo, porque hoy día Chile lo demanda con urgencia. Hoy día Chile está en la peor crisis económica y social de su historia. Y yo creo que cuando Chile Vamos ponga sus ideas sobre la mesa de manera conjunta, la gente va a volver a valorar nuestras ideas y va a darnos otra vez lo que dijimos al principio de este gobierno,
que este gobierno de Chile Vamos no es por 4 años, es por 8 y quizás más. Y eso tenemos que volver a creerlo ahora, porque hemos soportado un huracán de problemas gigantescos y estamos aquí parados como Chile Vamos. Y eso es algo que yo trato de transmitir en nuestras filas, porque cuando, claro, hay crisis, pucha, que es fácil criticar. Cuando hay problemas, lo más fácil acá es pegarle al que está comandando el barco. Pero cuando estamos todos bien, bueno, todos son locos. Entonces, aquí es el momento más importante, ahora, de unidad, de entender de que somos una fuerza política, de que lo componen 4 partidos, que estamos para darle futuro a Chile, para unir a Chile. Chile se dividió el 18 de octubre. Chile se dividió profundamente los últimos 9 meses y tenemos que, con nuestra idea, volver a unir a Chile. Yo creo que ese es como la mística que tenemos que volver a tener, porque creo que la hemos perdido en el último tiempo. Muchas gracias, Sebastián. Ahora, para ir cerrando, lamentablemente me encantaría poder hacer todas las preguntas, pero tenemos sobre 80 preguntas, así que los tendríamos hasta mañana mirando este Zoom, si es que las hacemos todas. Pero creo que hay un par que resumen un poco, o en gran medida, la mayoría de las preguntas que hay, como las que hace Pamela, Emilio Kurt, Patricio Latorre, que una apunta cuáles son los desafíos futuros post pandemia, y en esta línea, cuál es la narrativa que ofrece la centro derecha para el camino que se viene de ahora en más. Facilita, yo no parto. ¿Parto yo? ¿Y el último? Oye, en sí, nosotros somos malos para las narrativas, nos cuesta el relato, somos pésimos, ¿verdad? Nosotros somos como el personaje trágico de la poética de Aristóteles, ¿eh? Creemos que tenemos un fatum, un sino encima nuestro, que nos va a ir mal de todas maneras. Y es parte por lo que decía también Sebastián, nosotros debemos empezar a creer de una vez por todas que las ideas nuestras son hegemónicas. Cuando hemos estado en el poder, cuando nos enfrentamos también a la izquierda está convencida que sus ideas son las de la mayoría, las hegemónicas. Tal es así que han hecho un trabajo fantástico también en los medios para instalar eso. Sin embargo, a la hora de llegar a las votaciones, te das cuenta que no es así. Y que finalmente durante los últimos años se ha construido una clase media que aprendió a no depender del Estado, o al menos a depender lo menos posible, a rascarse con sus propias uñas, a darse cuenta de que con todo se ha ido construyendo una meritocracia, un valor por el trabajo, por el esfuerzo, por salir adelante, levantándose temprano, ¿verdad? Por poner efectivamente a través del rol subsidiario del Estado los recursos en aquellos que los necesitan y entender que también a veces no alcanza para todos, pero creo que hoy día las ideas hegemónicas no son las ideas de la izquierda, sino son las ideas de las personas de trabajo, y en la medida que nosotros, a través de nuestras ideas como sector, empaticemos con aquello que está viviendo la ciudadanía, vamos a seguir saliendo victoriosos en las elecciones. Y creo que se ha ido repitiendo este fenómeno, a pesar de que todavía no logramos mayoría en el Congreso, pero yo creo que depende mucho más de la calidad de candidatos que nosotros pongamos por delante, porque nosotros tenemos que comenzar de una vez por todas a creer también en el discurso de que aquellos que tienen tienen la posibilidad de forzarse, de salir adelante, van a recibir también un premio por parte de la sociedad, y nosotros somos quienes estamos detrás de la defensa de esos ideales. Así que a todos los que nos están escuchando, tener confianza de que estamos haciendo un trabajo, de que ese trabajo se realiza en unidad, de que las ideas nuestras son ideas que están permeando y que han permeado con mucha fuerza en la sociedad, y que nos vamos a dedicar, al menos los que estamos en política, de cuerpo y alma, a sacar adelante el proyecto político de Chile Vamos, que me parece que es el único proyecto hoy día que le puede dar gobernabilidad al país. Gracias, Luciano. El resto recordemos que vamos cerrando, así que tenemos 3 minutitos para dar o tratar de responder esta difícil pregunta. Oye, Florencia, para responder la pregunta de cómo salimos mejor de esta pandemia, yo vuelvo a mi idea loca que a pocos le interesa, pero creo que es un camino fundamental que tenemos que tomar nosotros y abrazar como centro derecha, que tiene que ver con generar
la protección al medio ambiente que se necesita para poder seguir creciendo como país. Nosotros somos un país que hemos vivido muchos años a través de la explotación de recursos naturales. Pero la verdad es que hoy día tenemos que empezar a hacerlo mucho mejor, a incorporar tecnología. Y esta pandemia es una oportunidad para empezar a hablar de esos temas. ¿Ah? Es una oportunidad porque finalmente hoy día el desarrollo económico, que es lo que nosotros creemos, el crecimiento económico, es la mejor herramienta para salir, para desarrollarnos como país. No puede ir separado a la protección del medio ambiente, no son excluyentes, porque tenemos que transformarnos en una potencia que siga manteniendo sus recursos naturales, pero también que empiece a generar valor agregado dentro del país. Yo aquí, y esta es otra idea, eso es como una intención, pero aquí una idea loca, por ejemplo. Uno podría pensar ahora en que hay una mesa que se está construyendo para la reconstrucción de nuestro país, para que se desarrolle nuevamente, pero uno podría pensar ahora en construir una mesa de futuro y pensar el Chile y de las políticas públicas de los próximos 30 años. Y plantear ideas locas, como por ejemplo, decir que imitar lo que hicieron los alemanes después de la posguerra, que finalmente incentivaron ciertas industrias. Nosotros podríamos pensar, ¿qué pasaría si, y aquí siempre lo que yo le digo a los que estudian ciencias políticas, que siempre tienen que preguntarse en qué pasaría si? ¿Qué pasaría si yo el día de mañana, en Chile, liberara de impuestos durante 5, 6, 7 años a la industria de la ciencia y tecnología? Esta pandemia nos ha demostrado que tenemos científicos de primer nivel, y si nosotros los liberamos de impuestos durante 10 años, lo que vamos a generar en Chile es un hub regional de ciencia y tecnología gigante. Nos transformaríamos en el Silicon Valley de Latinoamérica. Yo creo que también tenemos que empezar a soñar en esas cosas. No quedarnos en lo que viene aquí en los próximos 2 años, porque yo no tengo la menor duda de que lo vamos a hacer bien, porque el presidente Piñera lo hace bien, porque el ministro Briones lo hace bien, porque todos nuestros ministros se van a sacar la cresta para que lo hagamos bien. Pero yo creo que también es la oportunidad de empezar a pensar, empezar a soñar en el futuro. Si somos una potencia de ciencia y tecnología a nivel latinoamericano, vamos a poder hacer lo que siempre nos han criticado, de que vamos a empezar a exportar valor agregado, de que vamos a empezar a que la gente más inteligente de nuestro país pueda empezar a desarrollar sus ideas. Esos son cosas que yo creo que hay que empezar a preguntarse, o liberar de impuestos, por ejemplo, o darle incentivo a la industria de las energías renovables no convencionales. El otro día hablábamos con una persona del gobierno que nos hablaba del hidrógeno verde. El hidrógeno verde es una tremenda oportunidad, y Chile tiene las reservas más grandes de hidrógeno verde del mundo, y podemos empezar a ocuparlo para tener una matriz energética más limpia, más eficiente, para generar menos costos en la producción de energía, que es un problema grande. Hoy día tenemos una pobreza energética gigantesca, y por lo tanto tenemos que empezar a pensar. Yo creo que esta pandemia, esta crisis, nos obliga a unirnos como Chile Vamos para solucionar esto, para reconstruir nuestro país, pero al mismo tiempo empezar a pensar y a soñar en los próximos 20, 30 años, que no necesariamente tiene que hacerse en la Constitución, tiene que empezar a decir qué es lo que quiere representar Chile en los próximos 30 y 40 años. Y yo creo que tenemos demasiado por ofrecer. Muchas gracias, Sebastián. ¿Quién? Marcela, María José, las veo a las dos levantando la mano. La Marcela más al final, que la Marcela cierre. No, sí. Oye, les quiero decir a los que nos están mirando, además de darle las gracias, que Sebastián Torrealba, aunque se vea joven, no lo es. Entonces, cuando él habla de futuro y de lo que viene, no tiene 22 años, que es lo que representa. Se los quiero dejar súper claro. Así que, y siempre con su tema verde, me encanta, porque además yo quiero reconocer, y aquí es importante reconocer el valor de nuestros pares, de nuestros socios. Lo que ha hecho Sebastián en el tema del medio ambiente, que también fue muy en colaboración con la Marcela, es heavy. Y le has dado, Sebastián, a nuestro sector una mirada distinta, una mirada fresca, así que se valora. Pero no te la tienes de cabros chicos, así que no, está ahí súper lejos. Mira, yo 62. Florencia, yo súper corto porque me ocupé la mitad del tiempo en la Florida, Sebastián, pero creo que es parte del ejercicio de lo que tenemos que hacer, que es aprender a valorar a nuestros socios y querernos y respetarnos. Y en eso yo soy bien mina en no esconder algo que es tan importante, que es la confianza, porque podemos tener socios que pensemos igual, pero si no confiamos en el que tenemos al lado,
es clave para lo que viene hacia el futuro. Hay una frase de Jaime Guzmán, que no sé si es exacta, pero que, y no es por pasar el aviso, pero que para nosotros sigue siendo muy fuerte su presencia y su legado, que dice: las ideas convencen y los ejemplos arrastran. Yo creo que en esto no creo que tengamos que innovar tanto en las ideas. Sí hay que hacerle un refresh, un reload, la palabra que ustedes quieran elegir ahora que está tan de moda hablar semi-inglés, semi-español, pero en el fondo obviamente que hay que acercarlas más hacia lo que creemos. Y en el fondo yo insisto en la unidad del sector. Yo creo que ahí está la clave del éxito de nuestro futuro. Nuestro proyecto político, y esto a lo mejor le va a molestar a algunos de nuestros auditores, pero con toda la lealtad al gobierno, nuestro proyecto político va más allá del gobierno de turno. Y eso es lo primero que tenemos que entender. Porque solo así vamos a construir hacia adelante. Por eso yo le doy tanta importancia a conocernos, a querernos, a respetarnos, a valorarnos, a seguir adelante, a actuar con convicción, a actuar con unidad. Eso es lo que nos va a dar futuro. Eso es lo que nos va a permitir, ganemos o perdamos una elección. La meta no es ganar una elección, no es mantenernos en el gobierno. La meta es que los chilenos nos crean. Vamos a tener altas y bajas y vamos a volver, esa suerte la da Dios, viene de arriba, pero yo creo que tenemos que poner el esfuerzo ahí. Y las ideas se reflejan en personas, en testimonios. Cuando uno ve lo que pasa, cuando uno habla, Sebastián hablaba del orden público, de las ideas de la libertad, que hemos hablado todo, pero eso tiene que reflejarse el liderazgo. Y yo quiero poner el ejemplo, quizás muy cerca, y es la Marcela. O sea, no hay mejor manera, por ejemplo, para dar testimonio de nuestras ideas, que dar las peleas que tenemos que dar. O alguien no entiende la pelea que dio la Marcela con los proyectos de ley que aprobó, con las acusaciones constitucionales que se enfrentó. Esa es la forma, testimonios, tal como lo decía Jaime Guzmán, testimonios. Las ideas, obvio, están ahí, hay que darles una vuelta más o amononarla, pero el testimonio no va a cambiar nunca. Eso es lo que va a arrastrar y eso es lo que va a hacer que Chile también vuelva a confiar en sus instituciones. Así que yo solamente quiero decirles, Chile eligió la libertad hace muchos años y está aquí. Es cosa de ver, volvimos a ser gobierno cuando le dijimos a los chilenos: ¿usted quiere elegir la educación de sus hijos? Y así fue como ganamos la elección. Eso es lo que tenemos que poner sobre la mesa. Los acuerdos, hagamos todo el esfuerzo con esta izquierda democrática, que sí, que no, que se hace rogar, que al final igual está de rodillas frente a la izquierda, pero lo importante es que nosotros seamos capaces de transmitir con testimonio y con mucho, mucho corazón, entendiendo el dolor de las personas por lo que sufren sin usarla. Yo creo que ese es el futuro para Evópoli, para la UDI, para RN. Ojalá sumemos también el día de mañana a todos los que están fuera de este conglomerado, porque eso es lo que nos va a permitir no solo ganar elecciones, sino que proyectarnos hacia el futuro. Así que muchas gracias, porque sé que no voy a volver a hablar de nuevo, y en verdad me quedo con... ¡Ay! Y República, pero es que República está acá adentro, entonces yo lo siento muy, muy integrado, pero a todos los institutos, de verdad, agradezco la diversidad, no le tengamos miedo a eso, y en serio, muchas gracias a todos los que se les ocurrió hacer esto, porque estoy fascinada. Así que cierren ustedes y córtenme rápido. Gracias, María José. Marcela. Ya, porque falta José Francisco también, pero no, yo quiero muy corto también para ir cerrando. Yo creo que los desafíos que tenemos para los próximos 2 años, a ver, lo separé como en 4 cosas muy cortitas. Uno, no podemos eludir que tenemos un desafío constitucional. O sea, efectivamente vamos a tener un plebiscito, y yo, independiente de que obviamente yo estoy por el rechazo, estoy desde que se definió ese plebiscito, básicamente porque, por 1000 razones, pero ahora le agrego además la situación económica en la que nos vamos a enfrentar, en que no parece para nada razonable que haya que elegir pocos meses después, o sea que estemos eligiendo básicamente 2 congresos para hacer la pega que el próximo congreso puede hacer perfectamente si alguien quiere mejorar o reformar la Constitución. Entonces ahí tenemos un desafío. En Chile es cierto que tenemos posiciones diferentes frente al rechazo o al apruebo. Yo espero que cuando nos sentemos o tengamos que hablar de los temas de fondo de la Constitución, podamos estar bastante más de acuerdo de lo que parece. Pero no en este foro, ¿ah? En esa materia, cuando uno piensa en algo, que me queda dando vuelta lo que hablamos, si hay una reforma que yo quisiera incorporar a la Constitución, es de qué manera le damos más poder a los ciudadanos frente al Estado. Hoy día están completamente desprotegidos cuando el Estado falla. O sea, cuando la educación pública decide parar por un mes, esos papás no tienen cómo defenderse. Cuando el servicio médico legal decide parar,
esas familias quedan completamente abandonadas. O sea, de qué manera también empoderamos a las personas frente al Estado, porque no está bastando ni los recursos de protección, ni que vayan a la Contraloría, ni nada, no tienen respuesta rápida. En segundo lugar, vamos a tener un desafío muy grande de reactivación económica, y ahí yo espero que el acuerdo que se está trabajando logre enfocar los dos ejes que el ministro Briones ha puesto como fundamental: protección, pero reactivación, porque sin reactivación la gente no va a salir de la crisis en la que el combate a esta pandemia nos ha metido. En tercer lugar, promoción muy fuerte de las ideas de la libertad. Y aquí sentir cada afectación a la libertad como si fuera propia. La Pepa habló y dimos juntas las peleas en materia de educación en la comisión. Si los padres de la educación pública pierden libertad, no puede no importarnos porque nosotros no lo estamos sufriendo. Cuando empresas pierden libertad, no puede no importarnos porque nosotros no tenemos empresa. O sea, cuando la gente pierde libertad en manejo de sus pensiones, no puede no importarnos porque no estamos pensando todavía en la jubilación. O sea, la pérdida de libertad tiene que importarnos en cada instante, porque es la única manera de construir un país mejor. Sin libertad, no vamos a volver a tener un país en el que podamos anhelar, en el que podamos de nuevo tener sueños, proyectos de vida que podamos y que puedan ser alcanzables. Y lo último, quiero terminar con algo que la Pepa ha mencionado, pero también varios, en el tema de la valentía para defender nuestras ideas. Hay dos razones para ser valientes. Una es lo que han dicho mucho Luciano y Sebastián también, en que tenemos la idea, creo yo, correcta para ser un país más justo, con más libertad y con más progreso, es cierto. Y otra, porque no tenemos que reconocerle a la izquierda superioridad moral en nada. No tienen superioridad moral en materia de democracia, no tienen superioridad moral en materia de derechos humanos, no tienen superioridad moral en materia de combate a la pobreza. Y eso nos tiene que bastar para actuar con toda la convicción que necesitamos en todos los desafíos que se vienen hacia adelante. Muchas gracias de nuevo a los partidos políticos y a todos los centros de estudio, porque logramos organizar este encuentro, que yo creo que también es una gran iniciativa y que la vamos a tener que mantener para las tareas que vienen. Así que antes de que hable José Francisco. Muchas gracias, Marcela. José Francisco, contigo abrimos, contigo cerramos. Muchas gracias, voy a ser muy breve. A propósito del relato de la centro derecho, ¿cuál relato deberíamos tener? A mí me parece que el mejor relato que tiene nuestra idea es la historia de vida de los chilenos. Los que sacan su familia adelante, los que son la primera generación de su familia en entrar a la educación superior, los que trabajan todos los días, etc. Yo creo que hay que quitarle el monopolio autoproclamado, autoconcedido que tiene la izquierda. En eso estoy muy de acuerdo con lo que dijo la Marcela, en el sentido de que nosotros también entendemos los problemas de los chilenos. Ellos no nos ganan en eso. A nosotros también nos indignan la injusticia, también sabemos dónde están las cosas que no funcionan en la sociedad, pero la gran diferencia es que ante esos problemas que nosotros también vemos, también gente que pertenece a nuestros grupos padece. Frente a esos problemas, nosotros creemos que la solución siempre es más libertad y siempre va a ser empoderar más a la sociedad. Hay que transmitir y lograr que ese sea nuestro sentido político, que la solución de los problemas de las personas las tienen ellos, están en sus manos. Ellos tienen las mejores herramientas, no está ni en un funcionario, ni con el respeto a los presentes, ni en un parlamentario tampoco, está en las mismas personas. Ellos son los dueños de sus vidas, ellos saben mejor qué colegio elegir para su hijo, ellos saben mejor los lugares para trabajar, ellos tienen que decidir los lugares donde va, a qué recinto asistencial va, y un amplio, etc. Nuestra misión va a estar cumplida si logramos transmitir eso. Nosotros somos el sector político que cree que las soluciones de las vidas de las personas están en sus propias manos. No está en nosotros, no está en un grupo, no está en el Estado, por supuesto no está en un tercero, está en ellos mismos. Muchas gracias, José Francisco. Ahora sí vamos cerrando. Le agradezco infinitamente a todos por haberse sumado a este encuentro, a quienes nos están viendo y por supuesto a nuestros tremendos expositores, José Francisco, Marcela, Luciano, María José y Sebastián. No olviden que este jueves tenemos el tercer encuentro del ciclo, para que estén atentos al link de inscripción que vamos a ir sacando en los centros de estudios y se sumen a este importante desafío que es levantar un Chile mejor. Así que muchas gracias, muy buenas noches y nos vemos el jueves.